Amigos de Informativo Morelos, muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en el segundo capítulo ya de nuestro programa de Primer Plano aquí en Informativo Morelos. Pues antes que nada queremos hacer una felicitación a todas las madres que pues realmente, aquellas mujeres valientes que hacen su lucha diaria y se rompen el lomo para prácticamente darnos todo, educación, darnos pues toda esta vida que tenemos por delante para prepararnos de verdad nuestro reconocimiento aquí en Informativo Morelos. Muchas felicidades por su servidor y también pues de este canal, de quienes hacemos posible también este espacio de aquí de Primer Plano. Gracias por sintonizarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales como Informativo Morelos. Hoy tengo el gusto de saludar a maestra en Derecho, Beatriz Maldonado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Kevin? Me da mucho gusto saludarlo y bueno, pues yo muy agradecida por la invitación a este espacio de Informativo Morelos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, maestra. El día de hoy, pues como bien ya lo planteamos, este gusto de saludarla. Ella, Beatriz Maldonado, es candidata a jueza federal por el juzgado mixto. Ella busca contender en las próximas elecciones del Poder Judicial para ser jueza federal en competencias mixtas. Beatriz Maldonado es maestra en Derecho por la UAM con mención honorífica, ha realizado su formación continua dentro del Poder Judicial, tenemos entendido 20 años, ¿no? 27 años. 27 años, sí, para ser exactos. Para ser exacta, 27 años, Kevin, así Bien, es. Pues cuéntenos un poquito más de usted, sus orígenes, ¿cómo es que usted se inspiró a estudiar Derecho? ¿Por qué? ¿Cómo fue, maestra? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Kevin. Fíjate, Kevin, que yo soy de aquí, de Cuernavaca. He vivido aquí en Cuernavaca toda mi vida. Aquí hice mi educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría. Aquí contraje matrimonio. Aquí he realizado la crianza de mis 2 hijos. Aquí he vivido con mis hermanos, con mis padres, y esta es mi tierra. Cuernavaca es mi tierra, soy de aquí. Soy la segunda hermana de 8 hermanos, o la segunda hija de 8 hermanos, ¿no? Okay. Somos 8 hermanos, y yo soy la segunda de ellos, es decir, soy una de las mayores, de las hermanas mayores, Kevin. Fíjate, Kevin, que te platico un poquito acerca de mis orígenes. Mi padre no fue abogado, no era abogado. Él tenía un oficio, él se dedicaba a la rotulación. Él hacía trabajos de rotulación, era un oficio. Él ya falleció, pero nos dejó un gran legado a nosotros, a sus hijos, que fue el aprender a ganarnos todo a través del trabajo, a ser muy respetuosos con las personas, a tener mucha empatía, es decir, que en todo tiempo, si nosotros vemos que alguien tiene alguna necesidad, pues siempre tratar de ayudar sin tener ningún interés a cambio. Entonces era un ejemplo que mi padre nos daba. Por su parte, mi mamá tampoco ella es abogada ni tuvo ninguna profesión, todo el tiempo fue ama de casa. Okay. Entonces, como yo era una de las hermanas mayores, pues a mí me tocaba siempre contribuir al gasto familiar. Y es así como desde que yo iba en primaria y en secundaria, pues yo trabajaba. Sí. Entonces, en mi temporada de vacaciones de la primaria y de la secundaria, yo trabajaba en una pastelería, Kevin. Yo estaba muy chica, te estoy hablando que tenía 12, 13 años, trabajaba en una pastelería y a mí me tocaba engrasar, nos decía el pastelero, nos decía engrasar los moldes. Y el engrasamiento era pues ponerle la mantequilla a los moldes y luego ponerle la harina. Wow. Entonces, pero hacíamos muchos, o sea, eso era muchísimo porque sí el pastelero, o sea, en ese lugar sí se producía, había mucha producción de pasteles. Entonces era un trabajo pesadito, más para la edad, ¿no? Era una niña todavía. Pero a mí me gustaba mucho trabajar.
en la pastelería, te digo que íbamos, mi hermana y yo, la mayor y yo íbamos a trabajar a la pastelería únicamente cuando era temporada de vacaciones. Ok. Nuestras vacaciones de julio, agosto, diciembre, ¿no? Es ahí donde nosotros trabajábamos. Y ya después, cuando yo comienzo a estudiar la licenciatura, Kevin, también tuve la necesidad de trabajar, porque igual, pues mis padres no tenían la posibilidad de solventar todos los Condiciones gastos. económicas. No había las condiciones económicas para abarcar la manutención de sus 8 hijos, Sí. ¿no? Porque te digo que yo era pues la segunda de los hijos de ellos, de mis padres, y entonces también tuve que trabajar. Y cuando estudió la licenciatura, yo trabajo en una casa de banquetes, y ahí me tocaba trabajar los sábados y domingos, y siempre lo recuerdo porque me tocaba, como yo era ayudante de cocina, pues a mí me ponían a pelar los ajos. Órale. Entonces, pero eran canastas y canastas, porque tú ya sabes que eso es para que el cocinero pues tenga todo a la mano. Tenga, ¿no?, todo a la mano, Justamente. todo lo que ella necesita. Sí. Bien, entonces, esos son mis orígenes, es decir, yo no vengo de una familia de abogados, tampoco traigo un apellido de abolengo. El llegar hoy a esta posición de ser candidata para jueza federal mixta, la verdad es de que para mí es un gran honor, es un gran orgullo, porque el camino que me ha tocado seguir ha sido de mucho trabajo, lo he forjado a través de muchísimo trabajo, de mucha disciplina, de mucha entrega y de mucho amor por lo que hago. Y eso yo creo que es lo que me está dando a mí pues la posibilidad de estar el día de hoy en tu programa tan amablemente que me has invitado, pues para llegar a tu auditorio, para presentarme con ellos, para decirles quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, y con ello, bueno, quiero también demostrar que yo no traigo hambre de poder y tampoco traigo hambre de riqueza. El hoy estar participando aquí en esta candidatura para jueza federal mixta por el estado de Morelos, pues obedece principalmente pues a esa mística de servicio que yo creo que siempre he tenido y con la que me he conducido durante 27 años dentro de Poder Judicial Local, Kevin, porque después de que yo concluyo mi licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tengo la fortuna también de estudiar la maestría en Derecho. Okay. Obtengo ese grado académico con mención honorífica, y siempre lo digo porque la verdad es de que me llena de mucha satisfacción el haber trabajado, el haber investigado un tema de tesis tan importante para la sociedad. Denominé mi tesis y desarrollé un trabajo de tesis que denominé La Policía del Estado de Morelos, su eficacia en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Okay. Y eso fue así, Kevin, porque fíjate que en 2008 se implementan en el estado de Morelos el juicio acusatorio adversarial, es decir, estábamos cambiando de aquel sistema tradicional en materia penal y llegábamos a un sistema de oralidad acusatorio, de oralidad penal adversarial, ¿no? Okay. Entonces, es eso lo que a mí me anima a hacer un trabajo de tesis con esta denominación y investigar cuál era la necesidad que yo tenía o la preocupación que yo en un momento dado tenía, Kevin, porque fíjate que desde la Constitución y derivado de esa reforma al artículo 20 constitucional en aquel año, fíjate que yo veía que se daban amplias facultades a los agentes aprensores en el tema, obviamente, de detenciones, incluso de las investigaciones, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba porque yo decía, a ver, ellos ya tienen muchas facultades, ahorita con el nuevo sistema, ellos ya tienen muchas facultades, pero ¿tienen la capacitación adecuada para ello? Yo vi que no. Entonces, ahí en mi trabajo de tesis yo empiezo a desarrollar, hago varias propuestas. La primera, bueno, que creo que antes de que se hubiera realizado la reforma, sí era muy importante capacitar
Ok. Muy adecuadamente, altamente capacitados los agentes apresores a efecto de que no se dispararan las detenciones arbitrarias, ni tampoco los actos de tortura, ¿sí? Que eso a la postre, bueno, podría ocurrir un grave perjuicio para la víctima, ¿no? Y si ocurre ello, pues lo único que va a pasar es de que también va a haber impunidad para el resto de la población, de la sociedad. Bueno, en términos generales, ese fue el trabajo de tesis que yo realizo y es por eso yo creo que me gano la mención honorífica, gracias a Dios, y porque trabajé un tema relevante para la sociedad, porque siempre he creído que quienes somos abogados no solo somos técnicos de aplicar la ley al caso concreto, sino que también tenemos una responsabilidad social, Kevin. Los abogados tenemos responsabilidad social. Sí. Entonces, si nosotros no vemos desde ese ángulo nuestra labor, pues yo creo que no vamos a aportar nunca nada en beneficio de alguien, ¿no? O de la sociedad en sí. Entonces, esa es mi formación o mi perfil académico. Muy bien. 3 meses después de que yo egreso de la licenciatura en Derecho, esto es en 1994, que casi nunca me gusta decir el año porque digo, van a hacer las cuentas y van a decir, ay, esta ya tiene tantos años, pero bueno, eso no importa, al contrario, gracias a Dios que me ha dejado llegar hasta aquí, claro, ¿no? Entonces, lejos de decir, de ocultar mi edad, bueno, pues no importa, ahí saquen sus cuentas. Pero en 1994, yo termino mi licenciatura el 6 de agosto de 1994, y el 8 de diciembre de ese mismo año, 1994, tengo la oportunidad de ingresar a las filas de Poder Judicial local. Y ahí es a donde hago mi carrera judicial, Kevin. Es decir, esta candidatura para juzgadora federal está respaldada por 27 años de práctica jurídica. ¿Dónde? En la Administración de Justicia. Sí. Es decir, yo 27 años de mi vida los he dedicado por completo a resolver casos concretos de la ciudadanía, de los particulares, de personas morales, personas físicas que han llegado al juzgado porque tienen un conflicto legal que dentro de su entorno no pudieron resolver, y para eso estamos las instituciones encargadas de administrar justicia, Kevin. Bien, es una fuerte trayectoria lo que usted ha pasado, y desde su niñez todo muy distinto, ¿no? O sea, como decía que usted no tenía familia de abogados, o sea, es un drástico, digámoslo así, un cambio drástico para usted, porque usted no lo veía así, pero ¿quién le inspiró? ¿Quién me inspira para ser abogada? Fíjate que ahí creo yo que es una cuestión que traigo. Sí. Es decir, como que es nato el que yo desde un principio, desde niña, haya querido ser abogada, porque fíjate, Kevin, que dice mi mamá, o sea, mi mamá nos platica, cuando ya sabes, las reuniones familiares, ella dice que cuando yo era niña, junto con el resto de mis hermanos, y llegaba a visitarnos a la casa de la familia, pues amigos, los compadres de mi mamá, de mi papá, la familia, ¿no? De hecho, lo primero que preguntaban los adultos en aquella época, cuando yo era niña, no sé ahora qué cosa pregunte un adulto cuando por primera vez quiere entablar una conversación con un menor, pero bueno, en aquella época, los adultos cuando llegaban a una casa y había muchos niños o los familiares, lo primero que decían, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Siempre nos preguntaban. Sí. Entonces dice mi mamá que yo lo que siempre contestaba era, yo quiero ser abogada. Yo quiero ser abogada, y a todo mundo le decía eso, ¿no? Esa era mi respuesta siempre que a mí me preguntaban. ¿De dónde? La verdad no sé ni de dónde surgió, porque no recuerdo que en aquella época yo haya visto alguna película o algo así en donde se tratara de abogados. La verdad no lo recuerdo. Por eso yo concluyo que ese gusto por ser abogada es nato, como que lo traigo conmigo. Es algo
que Dios me dio. Entonces yo soy creyente y por ello yo pienso que es un talento el que Dios me dio, me permitió que yo hoy pues sea abogada. ¿Sí? Y que haya además estado 27 años de mi vida dentro del Poder Judicial, así, trabajando todos los días, estudiando, actualizándome, porque estoy muy actualizada, Kevin. Tengo aproximadamente 100 cursos de actualización y de capacitación. Cuando yo me desempeñaba como secretaria de acuerdos en juzgados civiles, juzgados penal tradicional, juzgado de oralidad mercantil, juzgado civil, secretaria de estudio y cuenta de la sala, de la tercera sala, sí, y de la ponencia 4, me acuerdo. También fui secretaria particular de una de las presidentas del tribunal. También fui secretaria proyectista en la parte administrativa o en el área administrativa, que era el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Es decir, mi paso por el tribunal ha sido en todo, desde el área jurídica o el ámbito jurídico, que son los juzgados, las salas, y también en la parte administrativa, como lo es el Consejo de la Judicatura, que ahora se denomina Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, ahí es a donde yo paso 22 años de mi vida siendo secretaria de acuerdos, Kevin. Y afortunadamente, en 2017, a mí me dan oportunidad de ser jueza menor. Y comienzo como jueza menor aquí en la primera demarcación, aquí en Cuernavaca. Después me dieron oportunidad para ser jueza de primera instancia y es así como llego a ser jueza familiar, jueza civil, familiar y de sucesiones de primera instancia del 9º Distrito Judicial. Después estuve en el 4º Distrito Judicial también con la misma categoría de jueza de primera instancia en materia civil, familiar y de sucesiones. Y en el 7º Distrito Judicial también me tocó estar, igual con la misma categoría. Posteriormente me cambian, Kevin, y llego a ser jueza de control. Jueza de control, después me vuelven a dar otro nombramiento y me nombran, perdón por la repetición, nombramiento y nombran, jueza de ejecución penal. Entonces, a eso le sumo yo los 27 años de carrera judicial, 22 como secretaria de acuerdos de trámite, pero también como proyectista en los diferentes juzgados y en las diferentes materias, y 5 años ya como juzgadora. Eso es lo que respalda mi candidatura para ser juzgadora federal. Si yo no tuviera la confianza en mí misma de estar en un órgano jurisdiccional de esta naturaleza, es decir, federal, por supuesto que yo jamás hubiera levantado la mano, porque administrar justicia no es cosa menor. No es fácil. Llevas en tus hombros, llevas en tu conciencia y en tu corazón una carga enorme, enorme, porque como jueces te toca resolver temas relacionados con la propiedad de las personas, relacionados con la libertad, con los derechos de las personas y con la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, no es cosa menor, es una responsabilidad enorme, Kevin. Y luego de repente, a pesar de que existe toda esta trayectoria, toda esta carrera judicial, de repente no pensábamos que se aprueba la reforma judicial y de repente nos anuncian desde el Ejecutivo Federal que todo mundo, todos los mexicanos ahora tenemos el derecho de elegir a los juzgadores, a los magistrados. ¿Esto cómo te impactó a ti, Beatriz, maestra? ¿Cómo te impactó? ¿Eso fue viable en su momento? Porque no muchos estuvieron de acuerdo. Sí, se escuchaban varias voces. Había quienes estaban de acuerdo en la reforma y otros que no. En mi caso, yo creo que es una reforma de carácter urgente, una reforma que ya era necesaria implementar.
Yo sí la vi con buenos ojos, yo sí estuve a favor de la reforma. ¿Sabes por qué, Kevin? Porque con esta reforma al Poder Judicial Federal, como lo que ya estamos viviendo ahorita, que sin duda alguna es un hecho inédito, es un hecho histórico porque nunca se había dado en el país, que fueran los ciudadanos quienes eligieran a sus autoridades judiciales. Pero ¿por qué sí vi, por qué me pareció bien la reforma al Poder Judicial Federal, Kevin? Porque fíjate que a través del voto se está empoderando a los ciudadanos. Yo así lo veo. Sí. Habrá quienes no estén de acuerdo conmigo. Sin embargo, esa es mi perspectiva. Yo creo que a través del voto ciudadano, que ya en próximos días tenemos que ejercer las y los mexicanos, el próximo 1 de junio, con eso están empoderando a cada uno de los mexicanos porque ya ellos, o nosotros más bien, porque yo también formo parte de esta sociedad mexicana, y bueno, todos nosotros vamos a poder elegir a nuestras autoridades, a nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, es decir, a todas las autoridades del Poder Judicial Federal. Entonces, para mí fue viable, sí, estoy de acuerdo en la reforma. Eso es por cuanto a un aspecto, al aspecto de que yo veo que se está empoderando a la ciudadanía a través del voto que tendremos que elegir. Y por otro punto, también lo veo, para mí, muy, muy viable. Estoy de acuerdo en esta reforma, porque déjame decirte, Alan, que si esta reforma no hubiera ocurrido, yo jamás hubiera tenido ni la mínima posibilidad u oportunidad de ser jueza de distrito. Jamás, jamás. Porque todos lo sabemos, digo, no es un hecho aislado, no estamos diciendo nada que la ciudadanía no conozca, de que eran espacios muy cerrados. Cierto. No podías entrar ahí si no conocías, si no era tu familiar. Yo, como te lo dije en un inicio, y se los he platicado de forma muy respetuosa a todo tu auditorio, vengo de una familia que no son abogados, ninguno de ellos, mis padres, ninguno de ellos. No traigo una familia de apellido, con apellido de abolengo. Entonces, para mí, Kevin, obvio que era muy difícil poder acceder a un cargo tan honroso como es el jueza de distrito por el que yo estoy participando. Maestra, pues queda poco tiempo ya para que pues se haga esta elección judicial. De pronto la gente la agarran pues como en feria, porque la mayoría no sabe cómo va a votar, maestra. ¿Cómo convencer a la gente de este trabajo al que usted va a contemplar? ¿Cómo decirle a la gente que tiene que salir a votar? Porque, bueno, hemos visto sondeos en la televisión nacional, local, donde dice, no, es que yo no sé dónde entrar. Y luego el INE dice que hay una plataforma, la de Conóceles, que aparece su trayectoria, que aparece toda su carrera judicial, pero no toda la gente tiene el acceso al internet, maestra. Y la verdad, o sea, no todos también, como para entrar a una página, no tienen ese interés de hacerlo, de querer indagar más allá, ¿no? De conocer de cómo es esta elección. ¿Qué decirle a la población, maestra, en ese sentido y por qué votar? Sí, es cierto, Kevin, todo lo que acabas de mencionar es verdad. No todos tienen el acceso a internet, para empezar, y eso pudiera dificultarse, ¿no? Entonces, por eso, en la misma reforma al Poder Judicial Federal, se estableció o ha quedado ahí plasmado que la forma para llegar a la gente, más que nada, nosotros como candidatos tenemos la obligación de presentarnos con la ciudadanía, es decir, de acudir casa por casa y presentarnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo ya comencé a ir casa por casa en cumplimiento a la reforma. Ya estoy casa por casa, ya estoy tocando la puerta de los ciudadanos, me estoy presentando y les estoy explicando en qué consiste las próximas elecciones federales. Les explico y aparte también les
platico acerca de mi perfil académico, donde estudié, mis cursos de capacitación, de actualización y también mi experiencia profesional. Y eso lo hago así, mira, Kevin, como lo estoy platicando ahorita contigo, Sí. porque eso es lo que tenemos que hacer cuando somos conscientes de que no todos van a tener la misma posibilidad de entrar a conocerlos a la página Sí. que está o ya ha establecido Como el que está en INE. marcha, ¿no? Ya aparece, Sí, ya ya. podemos entrar, creo que hay una aplicación ahí en el INE o creo que desde el teléfono, ya aparece ahí el rubro de conócelos, pero como lo acabas de decir, no todos tienen la misma posibilidad para poder ingresar a internet e entrar a la página y revisar los perfiles de cada quien, porque para es decir, que nos tenemos que dirigir a toda la población y tenemos que ser conscientes que algunos sí tendrán posibilidad de entrar a internet, de entrar a conocerlos, de ver nuestros perfiles y de saber por quiénes estamos por qué cargo estamos participando. Y a través de eso es como se pueden dar cuenta si somos o si tenemos esa alta capacitación para estar en un cargo de esos, ¿no? Pero va a haber otro grupo a lo mejor o otras personas que no tienen la posibilidad de entrar a internet y para eso es de que se estableció que los candidatos nos presentemos de forma personal y puerta por puerta. Eso lo estoy haciendo ya en varias colonias, Kevin. Déjame platicarte que no he tenido muy buena respuesta por parte de algunos ciudadanos porque veo que están muy apáticos. Muchos de ellos están ¿Desconfían, apáticos, maestra? desconfían. Es que yo pienso que esa parte de ellos, de la renuencia que presentan cuando uno va y se presenta, es más que nada porque han perdido la confianza en sus autoridades, Sí. no creen en los jueces. Ujú. Creo que por ahí hay un estudio que realiza, la verdad no quiero decir si el INEGI o quién, la verdad, porque no traigo el dato correcto. Sin embargo, hay un estudio que ha reflejado que 8 de cada 10 mexicanos no creen en los jueces. Va a estar muy difícil recuperar la confianza de las personas, pero justamente para eso estamos hoy quienes estamos contendiendo. Pero, maestra, ¿pero eso es independientemente de que no les den el financiamiento, las herramientas, o es simplemente la confianza, maestra? ¿Y cómo funciona esto? ¿Por qué? La confianza por cuanto... Eh, en cuanto a que no creen, tienen esa desconfianza de que no hay buena respuesta, no nos conocen, ¿no? A los juzgadores, a los candidatos en ese sentido. Yo creo que la desconfianza por parte de la ciudadanía en sus autoridades judiciales y en específico en los jueces no es de ahorita. Esta desconfianza ha venido creciendo, Kevin, porque fíjate que desde hace décadas el Poder Judicial en México ha operado lejos de la gente. Muchos lo han visto como un lugar inaccesible, como un lugar técnico, lento, incluso injusto. Y todo ello ha hecho o ha contribuido para que la ciudadanía desconfíe, ya no creen en las autoridades judiciales. Entonces, hoy esta reforma, de eso se trata. La reforma lo que va más allá. La reforma quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Y por eso se habla de una reforma social, perdón, de una justicia social. Esa es la esencia de la reforma, que la transformación de la nueva administración de justicia sea con un enfoque en justicia social. Y la justicia social, Kevin, es el acercamiento con cada una de las personas, nosotros desde ahorita como candidatos. Es por eso que estamos yendo a tocar la puerta, porque desde aquí ya estamos empezando a trabajar en términos de la reforma, porque de eso se trata, de acercarnos a la ciudadanía, que nos conozcan, que sepan quiénes vamos en un momento dado
en mi caso, si llego a ser favorecida con su voto, bueno, pues que me conozcan, que sepan de dónde vengo, que sepan cuál ha sido mi formación dentro de esta sociedad también, porque también formo parte de la sociedad. Y bueno, con ello ellos ya van a poder decidir por quién van a votar. Bien. Es decir, que para enfrentar este proceso de estas elecciones judiciales, creo que lo debemos de hacer con la debida información. Hay que estar bien informados. Y a nosotros como candidatos, bueno, nos está tocando esa parte. Vamos a la realidad, porque independientemente de que se hace todo este trabajo arduo, visitar casa por casa, Sí. de volantear, de convencer a la gente, oiga, este es mi perfil, estas son mis propuestas, esto es porque yo quiero ayudar a la sociedad, no solamente local, sino a nivel nacional, porque es federal, ¿no? Es Justamente federal, lo que vas abarca todo a el país. contender, pero vamos a una realidad que, digámoslo así, como no tienen ese financiamiento por parte del INE, ¿cómo le haces tú, maestra, para promocionarte? Porque, mire, no vamos a decir nombres aquí, No, no, pero no, no, hay no. cargos en magistraturas, tanto locales, independientemente de los rubros electoral, poder judicial, que están utilizando recursos públicos. ¿No le parece a usted injusto esta situación? ¿Qué opina usted de eso, de ese tipo de contrincantes que pues se promocionan utilizando pues estos recursos públicos, y usted que realmente usted tiene una carrera judicial, que no ha contendido ningún cargo fuerte, pues tiene esa forma de presupuesto para poder financiarse? Por cuanto a la primera pregunta, respecto a personas que estén utilizando pues recurso público para financiar su campaña, no puedo pronunciarme al respecto porque no conozco de nadie. Desconozco, más bien, desconozco quién lo esté haciendo o si alguien lo esté haciendo. La verdad no conozco el tema, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es lo que a mí concierne. Cierto. Lo que a mí concierne, es cierto que el INE, a nosotros los candidatos, digo porque ahí está, lo hemos visto en los medios y toda esta parte, el INE no asignó ningún presupuesto para los candidatos. Dijo que la campaña la sufragáramos con nuestro propio recurso, ¿sí? Entonces, bajo esa tesitura, es que yo estoy financiándome mi campaña, que déjame decirte que mi campaña, la verdad es de que es una campaña muy austera. Si tú ves mis Ay, videos son muy sí, artesanales, mis videos son caseros, porque no tengo el recurso, Alan, no tengo el recurso. Pero a través de mis videos, lo que quiero concientizar a la ciudadanía pues es primero del trabajo que realizamos los jueces, ¿no? Y la importancia de nuestro trabajo. Eso es lo que intento hacer a través de mis videos. A lo mejor no lo logro, porque como te comento, mis videos son artesanales y caseros, no tienen mayor trascendencia, ¿no? De hecho, tengo un video por ahí que la verdad me encantó hacerlo, porque yo digo que ahorita en este proceso de elección judicial no importa cuántos seguidores tengas, lo que realmente importa es rescatar a la justicia, ¿no? cierto. Y digo y hablo de seguidores porque yo he visto candidatos o candidatas que tienen muchísimos seguidores, o sea, ves las redes y dices, oh, ¿cuántos seguidores? No, yo la verdad no, además yo no soy de redes, a mí se me ha dificultado mucho esta parte de las redes, no soy de redes, yo siempre, pues toda mi carrera, toda mi vida, pues ha sido en juzgado. Yo no soy de andar en medios sociales ni nada de eso. Se me ha dificultado mucho. Y más aún porque no cuento con el recurso suficiente. Pero aquí con ayuda se puede decir, de la familia, ¿no? De la misma familia y y del sueldo que percibimos, pues es con eso que estamos sufragando los gastos de esta campaña, que insisto, es una campaña muy austera, muy austera, pero con todo el ánimo de lograr sensibilizar a la gente
y sensibilizarla principalmente a que revisen mi perfil. No tanto, no quiero obligar ni mucho menos imponer a alguien que vote por mí. Lo que sí les pido es de que valoren mi perfil profesional, mi perfil académico y que tomen una decisión bien informada. Eso es lo que pretendo a través de mis videos. Entonces, sí tengo mucha dificultad para sufragar mi campaña, Kevin. Bien, bien maestra, pues justamente lo que nos comentabas, han habido dificultades en ese sentido, pero no es imposible tampoco. Así es, no ha sido imposible, no ha sido imposible. Tenemos principalmente ese ánimo, La ímpetu. ese ánimo, esa fuerza, ¿no? Para sacar adelante esta campaña. Claro que sí, venimos con todo el ánimo. Yo estoy con todo el ánimo, con toda esa energía para poder enfrentar esta campaña que para mí es muy nuevo y bueno, para muchos, ¿no? Obvio, pero se dificulta más cuando no tienes el recurso suficiente. Pero eso no me ha impedido, ¿eh? No me ha impedido porque afortunadamente me siento muy contenta, porque afortunadamente para mí ha sido un gran logro estar en la boleta y estar participando en un hecho tan importante para el país. Es un hecho inédito, es un hecho histórico, que yo me siento muy honrada de poder ser su candidata. Es decir, ser la candidata de los morelenses para ocupar el cargo de jueza federal mixta. Y justamente que dice que, ¿qué es el juzgado mixto? Explíquenos al auditorio, a la sociedad que nos escucha en esta transmisión, ¿qué es un juzgado mixto? ¿Qué hace? Sí, Kevin. El juzgado federal mixto es lo que nosotros conocemos en el fuero común como el juzgado de primera instancia, pero ya en el ámbito federal. Es decir, que todo va a llegar primero a un juzgado de un juzgado de distrito y de ahí parte, ¿no? Entonces es como que es la primera instancia El vínculo, el primer vínculo, ¿se podría decir? Sí, es la primera instancia del Poder Judicial Federal, un juzgado de distrito. Y el juzgado de distrito, bueno, pues se compone principalmente de su titular, que es el juez de distrito mixto por el cargo por el cual yo estoy contendiendo. Ahora, los juzgados de distrito, Kevin, son los encargados de resolver todas las controversias legales de competencia federal, pero también atienden todos los temas relacionados con el amparo indirecto. Okay. Amparo indirecto o el juicio de amparo indirecto que va a promover el quejoso, bien puede ser una persona física o bien puede ser una persona moral, quien puede promover un juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito. Cuando considere que hay una afectación directa en su persona, en su esfera. Okay. Entonces, cuando considere que hay una violación, dicho con palabras más sencillas, cuando considere que un acto de autoridad ha violado, violentado o ha causado un perjuicio en sus derechos, es cuando puede acudir al amparo indirecto ante el juez de distrito, porque es el encargado de revisar la legalidad de los actos de otras autoridades, de las autoridades que previamente hayan conocido del asunto o de la controversia del quejoso, que ya no vio una solución a su controversia, a su problema legal, y forzosamente tuvo que acudir ante el juez de distrito para que éste se encargue de revisar si no hubo violación a sus derechos humanos, pero bueno, yo lo quiero decir así como que en términos muy sencillos, porque quiero que todos los que me están escuchando, digo, a lo mejor el gremio de abogados, bueno, perfecto, ¿verdad? Es más, hasta me pueden hasta corregir, claro que sí, lo aceptaría con mucho gusto, pero yo lo que quiero es llegar a toda la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía, Kevin,
esté muy enterada, muy informada de qué es lo que hace el juez federal, el juez de distrito mixto, ¿sí? Y va a atender todos aquellos, pues, como ya te comentaba, aquellas controversias que se susciten relacionadas con leyes, leyes de carácter general, leyes federales, va a resolver ese tipo de controversias, pero también va a resolver, también como ya lo indiqué, pues el amparo indirecto que se promueva ante dicho órgano jurisdiccional para que se encargue de estudiarlo, de analizarlo y de resolver si hubo violación o no a los derechos del quejoso. Okay. En términos muy generales, de eso se encarga el juez de distrito. Okay. Va a atender amparos relacionados con como es mixto, no está especializado, es decir, no es una sola materia por la que tenga competencia para recibir un asunto, sino que tiene competencia para conocer del amparo indirecto que haya sido promovido por actos de autoridad que se hayan derivado de algún procedimiento civil, familiar, incluso laboral y mercantil, pero no acusatorio adversarial, porque para ello ya hay un juez especializado, un juez federal especializado en materia de oralidad penal. Entonces el juez de distrito ya no va a conocer respecto a esa materia, sino solamente un amparo indirecto por cuestiones o actos de naturaleza civil, familiar, mercantil, incluso laboral. No queda, insisto, no es materia acusatorio adversarial y tampoco en tratándose de menores, de temas relacionados con el proceso penal para menores o la justicia para menores. ¿Hay deficiencias en este juzgado federal mixto, maestra? Porque, bueno, no sabemos que precisamente el contender por un cargo importante en este rubro, quiero pensar que existen ciertas deficiencias. ¿Tú cómo los combatirías? ¿Cuál es tu punto para que haya una justicia pronta y expedita a los ciudadanos? Sí, de hecho, esa también fue uno de los motivos, o de otro de los motivos por el que se genera la reforma, porque la ciudadanía ha considerado que la resolución de conflictos o la resolución de los asuntos que se ventilan en los juzgados federales, incluso en los tribunales colegiados, son muy tardados. Entonces se trata, como bien lo acabo de decir, de que quienes ahora lleguemos, y bueno, también hay que ser muy, muy objetivos y no decir cosas que llegado el momento, en el caso de que yo llegue, no pueda yo cumplir, porque las cargas de trabajo en un juzgado federal sí son excesivas, excesivas. Pero de lo que se trata es de abatir el rezago que hay para la emisión de las sentencias. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que realizando o estructurando sentencias con un lenguaje más sencillo. Me ha tocado ver resoluciones de órganos federales en donde lo digo de manera muy respetuosa, sin embargo, pues lo he visto, por eso lo digo, si no, no me atreviera. En donde la sentencia, Kevin, viene como con 15, si no es que más, tesis de jurisprudencia, y lo que nosotros decimos el razonamiento, es decir, para resolver tu asunto en particular, pues trae un párrafo como de 10 renglones, o sea, pero mientras ya llenaron todo el proyecto, toda la sentencia de tesis, ¿no? Que nada más se van transcribiendo, o pegando. Yo siempre he dicho, bueno, como yo también he sido secretario de Estudio y Cuenta, donde yo sé cómo se estudian los agravios, que acá en el ámbito federal se llaman conceptos de violación, pero yo también sé estudiarlos y sé además resolverlos, ¿sí? Entonces, yo siempre les decía, cuando era jueza también, yo decía, a ver, tu proyecto de sentencia me estás copiando y pegando
10 jurisprudencias y en el razonamiento, es decir, para decir si tú tienes la razón o no la tienes, nada más estoy haciendo eso en un párrafo de 10 renglones. Okay. Entonces, lo que nosotros le decimos paja, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué? No le pongas tanta paja. A lo mejor no se trata de cantidad, se trata de calidad. Entonces, hay que transcribir la jurisprudencia, una o dos, la que sea realmente aplicable al caso. Como para qué me pones 10. Eso lo que va a hacer es de que me engrose el expediente o la sentencia, ¿no? Y además de que sea muy tardado para la lectura y para el manejo, ¿no? Incluso del mismo expediente, porque pues va creciendo. Entonces yo lo que pretendo es de que nuestras sentencias o las sentencias pues sean lo más sencillas, sin que eso signifique que le restemos la eficacia en lo que estemos resolviendo. Okay. Con lenguaje muy sencillo, que esté al alcance del justiciable, sin que eso también signifique que pierdamos la técnica. Okay. Porque sí debemos de ser técnicos en nuestros argumentos. Pero debemos de ir buscando las formas para ir eficientando el trabajo en relación con la emisión de las sentencias. Y eso va a ayudar muchísimo. Otro punto y otro aspecto que yo también me gustaría, de llegar al cargo, me gustaría trabajar en beneficio de los justiciables, por supuesto, es el tema de escuchar. Okay. Como lo comenté hace un momento, en México se ha considerado al Poder Judicial como una autoridad muy distante. No permiten el acercamiento. Entonces yo quiero cambiar eso en la medida de lo posible. Bien. Porque también debemos de ser muy objetivos de que pues no podemos estar, por ejemplo, de 8 a 3 recibiendo a todos porque hay que estudiar el tema, sí, claro, ¿no? Pero sí hacer como una agenda o un calendario y decir, a ver, de tal a tal hora voy a recibir a quienes quieran pasar a hablar conmigo, ya, a los justiciables, ¿no? Porque de tal a tal hora yo voy a revisar. Tengo que revisar el proyecto de acuerdo, tengo que revisar el proyecto de sentencia, tengo que atender el tema de las audiencias, o sea, todo lo que conlleva un órgano jurisdiccional, pero sí estructurar de alguna manera un mecanismo que nos ayude a que te atienda, te escuche, porque tú quieres que yo te escuche, tú quieres venir a platicarme qué fue lo que aconteció, cómo sucedieron las cosas, tú quieres platicarlo, y yo como jueza tengo que escucharte, porque con la justicia social eso es lo que va a venir a cambiar esas formas. Con la justicia, con la reforma, no vamos a cambiar la ley, ¿eh? Okay. O sea, porque la ley ahí está. Sí. Y la Constitución ahí sigue estando, la ley de amparo ahí sigue estando, y todos los códigos que se requieren, los protocolos de actuación, ahí están. Eso no lo vamos a cambiar, ¿eh? Eso va a ser intocado. ¿Por qué? Ni tampoco se está violando. No. Porque además tenemos que cumplir con un debido proceso que es derecho fundamental. Y el hecho de que yo te escuche no significa que voy a dejar de aplicar una ley que a lo mejor en tu caso debo de aplicar. No significa eso. Porque ante todo debemos de cumplir siempre, que quede muy, muy claro, que siempre como juzgadores vamos a cumplir el principio de legalidad. Y de ahí se desprenden varios principios más, como es el principio de exhaustividad, que significa que yo voy a estudiar con toda la exhaustividad, es decir, de forma muy analítica, muy consciente, muy objetiva, todo el expediente o todas las constancias que obren dentro de un expediente, porque mi sentencia, mi resolución va a impactar en la vida de ese justiciable. Okay. Y qué mejor que impacte para bien. Sí. O el menos perjuicio que se pueda, porque recordemos también que en un juicio siempre va a haber una parte ganadora y una perdedora. Entonces el juez no es un mago, ¿eh? O sea, el juez, ahorita la reforma no está diciendo que los que vayamos a ser nombrados traigamos una varita mágica y esto sí, no. Ante todo,
el principio de legalidad, el principio de imparcialidad y de autonomía. Resolver con la debida objetividad y no permitir que los medios nos presionen de tal manera que yo tenga que resolver atendiendo a lo mediático del asunto, ¿no? Sino que con la ley en la mano, digo yo, ¿no? Bien. Así es. Pues ya escucharon parte de las propuestas de aquí de nuestra invitada especial, de la maestra Beatriz Maldonado. Ya para rematar, maestra, ¿por qué es importante votar? Y sobre todo, dar a conocer cómo le tiene que ser la gente para ubicar pues su nombre en la boleta o en las urnas, ¿no? Justamente, Sí. eso es lo que no se ha dado a conocer, cómo vamos a ir a votar, a dónde vamos a acudir, si van a poner urnas ahí. Explícales a la sociedad, me gustaría que informaras más que eso, la importancia y cómo localizarte en la boleta. Sí, es importante, es muy, muy importante que si toda la ciudadanía pues tome conciencia de que esta reforma al Poder Judicial Federal surgió justamente del empoderamiento que se requiere realizar en todos los votantes. Es decir, son los votantes los que ahora van a tener la decisión de elegir a sus juezas y jueces federales, ¿sí? Obviamente magistrados, magistradas, ministros y ministras, pero en ellos está ya recayendo la responsabilidad cívica de que en efecto haya un cambio en la administración de justicia, porque acuérdense ustedes también que a través del voto nosotros estamos siempre pues fortaleciendo nuestras instituciones, ¿no? A través del voto fortalecemos la institución. Y es por esa razón de que yo siempre creo que un juez no puede seguir siendo solo un técnico. Se necesita ser también un ser humano, Kevin. Esa parte también es muy importante, que nosotros no nos apartemos del sentido humanístico que debemos tener los servidores, los jueces. Los jueces. Porque somos servidores públicos. ¿Qué significa? Que servimos a un público, servimos a personas. Entonces, yo con la mística de servicio con la que siempre me he conducido, yo considero que tengo el perfil, tanto académico como profesional, para ocupar un cargo de esa naturaleza, porque aparte de ser profesional y de ser conocedora de la ley, porque la he aplicado durante 27 años al caso concreto, es decir, no soy una mujer improvisada, traigo el conocimiento, traigo la actualización, la capacitación, y eso es lo que ha hecho que levante hoy la mano. Bien. Pero también me considero una mujer muy empática con el justiciable. Me pongo en el lugar de otro y siempre pregunto, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces no hagas a otros lo que no quieras que hagan para ti. Y cuando partes de esa regla de oro, las cosas resultan bien, porque nos debemos a los justiciables. Bien. A ellos nos debemos, porque ellos son los que traen la problemática en el entorno donde se desarrollan y no han podido resolverla. Problemática que muchas veces, Kevin, perdón, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema antes de llegar a cómo me pueden localizar en la boleta, pero para mí es muy importante decirles que, miren, ¿saben ustedes que durante 27 años que conocí de expedientes, de la vida, de las circunstancias de las personas, de su problemática legal, de su controversia, de su conflicto legal, que estaba plasmado en un expediente, y que durante el juicio mucha gente, cuando escuchaba su sentencia, se enfermaba, Kevin? A mí me tocó en una ocasión ir a notificar porque me habilitaron, no estaba el actuario, y me habilita en aquel momento, cuando ella era secretaria de acuerdos de penal tradicional, a mí me habilita el juez para notificar una sentencia definitiva a un sentenciado ya. Sí. Entonces, cuando yo acudo a la rejilla, ya habían traído a la rejilla al procesado y bueno, ya a partir de ese momento sentenciado,
le notifico su sentencia y uno de los puntos resolutivos decía que se le condenaba a una pena de prisión de 20 años. Ok. Entonces, cuando yo le notifiqué ese punto resolutivo, Kevin, el señor se desmayó. Ahí en la rejilla se desmayó porque para mí a lo mejor es muy fácil leer el punto resolutivo y digo, y por cuanto hace a la pena impuesta al sentenciado, este juzgado le impone una pena de 20 años de prisión. A lo mejor leerlo y como como trabajadora del Poder Judicial, como proyectista, como secretaria, pues a lo mejor para mí era muy fácil leer ese punto resolutivo, notificarlo, pero qué impacto tan fuerte para quien está recibiendo esa noticia, Kevin, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya vimos todo lo que acontece en la vida de las personas, o sea, todo el impacto que ocasiona una sentencia que nosotros dictamos, debemos de hacerla con mucho cuidado, porque va a impactar en la vida de la gente. El señor nada más se desmayó, afortunadamente, pero hay quienes incluso llegan ahí les llega una enfermedad, se enferman, o sea, sí trasciende en su salud, en su vida, ¿no? Y al de su familia, a todo el entorno familiar, porque no es nada sencillo enfrentar procesos legales. Kevin, ¿estás de acuerdo? Ahora, Kevin, ya para concluir y respondiendo a ya esta última pregunta que tan amablemente me haces, quiero decirles a todos ustedes de forma muy respetuosa que ojalá y puedan darse el tiempo de revisar los perfiles. Yo de todas maneras voy a pasar, espero pasar a la casa de todos ustedes, si me lo permiten, para presentarme, para entregarles unos trípticos como estos, en donde aquí de manera muy acotada yo estoy diciendo cuál es mi perfil académico, mi perfil profesional, toda mi experiencia, y con ello ustedes puedan ir valorando a todos y cada uno de los candidatos y ustedes elijan a aquel candidato que consideren, o candidata, por ejemplo, en mi caso que soy candidata, ustedes consideren que esta elección judicial, realmente no se trata tanto de mí, se trata de ti, de lo que esperas del sistema que resuelve los conflictos más delicados de tu vida. Entonces, ojalá y puedas emitir un voto muy informado, muy consciente de que la persona a la que vas a votar es justamente la que se necesita para la transformación de esta administración de justicia social, que es, como ya dijimos, Kevin, busca la igualdad de todos y de todas ante la ley, pero además esa cercanía entre el juez y el justiciable. Me van a encontrar el 1 de junio en la boleta amarilla, por eso traigo mi vestido amarillo. Bueno. De hecho, Kevin, qué buena referencia. De hecho, Kevin, déjame decirte, por la confianza que me has dado. Muchas gracias, maestra. Claro. Que es mi uniforme de campaña. Mi vestido amarillo es mi uniforme de campaña. Me pueden encontrar el 1 de junio en la boleta amarilla. Del lado izquierdo de la boleta van a encontrar la columna de mujeres. Yo estoy con el número 03, con el número 03 en la columna de mujeres, y mi nombre, Maldonado Hernández Beatriz. Nos está poniendo el INE primero con los apellidos y luego con el nombre. Por eso me ubican columna izquierda de la boleta amarilla, número 03, Maldonado Hernández Beatriz. Bien. Muchas gracias, Kevin. No, al contrario, gracias a usted, maestra, y pues auditorio, ustedes ya lo escucharon. Quizá a lo mejor existan algunas deficiencias en el tema de darse a conocer de los candidatos, o que a lo mejor la plataforma no sea suficiente para convencernos de emitir un voto, pero como lo dices, es importante informarnos, hacer un voto razonable y desde luego decidir qué es lo que realmente nosotros queremos para que pues la justicia sea expedita, sea pronta y pues desde luego que sea de beneficio para todos nosotros. Hágalo informado, acuda a las urnas, infórmese bien y nosotros dentro de lo que cabe en este espacio informativo le estaremos dando a conocer
más información, más opiniones para que usted pues, también esté convencido de emitir este voto importante que, pues bueno, ahora hoy en día tenemos esta fortuna y este poder de emitir un voto para los magistrados, para los jueces de distrito federal y local. Pues bien, hemos llegado al final. Maestra, ¿algún mensaje finalista para este espacio? Bueno, como mensaje final, yo creo que de forma muy respetuosa, sí sensibilizarlos a que salgan a las urnas. De verdad que la reforma, lo que buscó la reforma al Poder Judicial es empoderarte a través de tu voto para que tú puedas elegir a tus próximas autoridades judiciales y ahorita, de momento, a todas las que van a formar parte del Poder Judicial Federal. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, auditorio, que nos estuvo observando durante toda esta hora de charla muy importante. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo Morelos, tanto en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. No te quedes desinformado, por supuesto, síguenos en todas las redes sociales y también sigue los noticieros. Ya pasadito 8:30, 9 de la noche tenemos listo toda la información, así es que muchísimas gracias, siga pendiente de este espacio informativo y de este canal, que tenga una excelente noche y por supuesto, cuídese muchísimo, gracias, muy buenas noches. Bueno.